José Francisco Molina entró a la conferencia de prensa previa al partido con una energía que hizo que todos voltearan a verlo. No era la actitud típica de un entrenador a punto de enfrentar a los actuales campeones del mundo en un amistoso. Era un hombre que quería dejar algo claro antes del silbatazo inicial. Y lo hizo. Dijo varias cosas que, horas después, el propio partido se encargó de responderle. Pero antes de hablar de él, necesitamos poner en contexto lo que pasó ayer en el Kyle Field, en Texas, porque el escenario por sí solo ya era extraordinario. Kyle Field es uno de los estadios más grandes del mundo, con una capacidad de más de 102,000 aficionados, y recibió este amistoso entre Argentina y Honduras como parte de su preparación rumbo al Mundial 2026. Y ese estadio, ese gigante de Texas que normalmente recibe partidos de fútbol americano universitario, le dio la bienvenida Lionel Messi. No jugando, sentado en la banca, y aún así seguía siendo la principal atracción de la noche. Con Messi en la banca, la selección argentina venció 2-0 a Honduras con goles de Lautaro Martínez y Giuliano Simeone en el Kyle Field de Texas en su penúltima prueba antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026. El primer gol llegó al minuto 36 cuando Lautaro Martínez convirtió desde el punto penal para abrir el marcador antes del descanso. En el segundo tiempo, Argentina mantuvo el control del partido y amplió la ventaja al minuto 54 con un gol de Giuliano Simeone, asistido por el propio Lautaro. Honduras intentó responder, pero se topó con una defensa argentina bien organizada que apenas tuvo que exigirse. A pesar de jugar sin varios titulares, Argentina dominó de principio a fin, mostrando control de balón y profundidad en ataque. El gol de Simeone, por cierto, fue una joya. Lautaro recibió la pelota cerca del borde del área, la tocó de taco para Simeone y el Cholito definió dentro del área chica. Un taco de lujo, dentro del área, en un amistoso. Eso es Argentina. Esa es la cultura de este grupo. Scaloni también aprovechó el partido para darle el debut a 4 jugadores: Nicolás Capaldo, Santiago Beltrán, Joaquín Freitas y Tomás Aranda. 4 jóvenes que cumplieron el sueño de vestir la celeste y blanca, y Scaloni, fiel a su estilo, los elogió a todos, especialmente a uno de ellos. El entrenador quedó encantado con los debuts y tuvo palabras especiales para el chico de Boca. ¡Tiene calle! ¿Lo viste? Entró masticando chicle como si fuera el dueño del lugar. Eso lo dice todo. Scaloni no convoca nombres, convoca carácter. Ahora bien, el partido fue positivo, limpio, cómodo para Argentina, pero la historia más interesante de la noche no ocurrió en la cancha, ocurrió en las conferencias de prensa, antes y después del partido, y el personaje principal fue José Francisco Molina, el entrenador de Honduras. Molina es español, exarquero, y asumió el mando de la selección hondureña a principios de este año. Este era apenas su segundo partido al frente, y eligió esta semana para salir a hablar con un nivel de confianza que, honestamente, tomó por sorpresa más de uno. Antes del partido, en la conferencia de prensa, a Molina le preguntaron por Messi, sobre cómo planeaba acomodar a su equipo para enfrentarlo, y ahí fue cuando dijo algo que se convirtió en titular en Honduras, en Argentina y en medio mundo futbolero. Argentina con Messi quizás sea un poco mejor, pero no vinimos aquí a jugar contra Messi, vinimos a jugar contra Argentina, declaró el entrenador español, una frase que sonaba bien, que sonaba valiente, que en otro contexto incluso podría haber parecido sabia. Pero no se detuvo ahí. Molina fue más lejos y dijo sin dudar: también pensamos en el resultado, no es lo único, pero le importa la afición y vamos a dar lo mejor. Vamos a salir a intentar ganar, a conseguir el mejor resultado posible. Entendemos lo difícil que es este partido, son los campeones del mundo, pero estamos motivados e ilusionados. Vamos a salir a intentar ganar contra Argentina sin haber clasificado al Mundial, con Messi en la banca y todo. Vamos a salir a intentar ganar y eso hay que respetarlo. Hay que reconocer que Molina no apareció solo para la foto. Llegó con un plan, con una idea, con la intención de competir. Consciente de la diferencia entre ambos planteles, Molina dejó claro que Honduras no intentaría copiar el estilo de Argentina, sino que se apoyaría en sus propias fortalezas para tratar de dar la sorpresa. No pretendemos jugar como Argentina porque no tenemos esos jugadores. Tenemos nuestras propias armas, vamos a salir a ganar, sabemos lo difícil que es, pero si nos ganan, seguimos trabajando y aprendiendo, dijo. Eso fue lo que dijo antes de que el partido hablara por él, porque el partido habló fuerte y claro.
Argentina 2, Honduras 0, con Messi en la banca, sin De Paul en el 11 titular, sin Julián Álvarez, sin Dibu, sin varios jugadores que realmente van a ser titulares en el Mundial y aún así 2-0. Luego llegó la conferencia de prensa de Molina después del partido y ahí el mismo hombre que días antes había dicho vamos a salir a intentar ganar, se paró frente a los micrófonos y dio un análisis completamente distinto, uno que para ser justos fue honesto, tal vez más honesto que todo lo que había dicho antes. Molina admitió abiertamente: fue un partido muy difícil, lo sabíamos, obviamente, contra Argentina, contra los campeones del mundo. Vinimos a tratar de pelear con nuestras armas y eso fue lo que hicimos. Presionamos alto cuando pudimos, pero Argentina tiene mucha calidad y mueve muy bien la pelota. Nada de eso contradice lo que dijo antes. Está bien, pero luego llegó algo que llamó un poco más la atención. Molina expresó frustración por el penal que llevó al primer gol de Argentina y reconoció: en realidad defendimos muy bien, si no hubiera sido por el penal en el primer tiempo quizá les habría costado más. Físicamente también son superiores y empezamos a bajar. Tienes que aceptar lo que eres y pelear con eso. No podemos jugar como juega Argentina porque no tenemos esos jugadores. Ahí está la honestidad que faltaba antes. No podemos jugar como juega Argentina porque no tenemos esos jugadores. Lo que en la conferencia previa al partido sonaba como valentía, después del silbatazo final sonó como lo que siempre fue: pensamiento ilusorio. Y no tiene nada de malo, pero hay una gran diferencia entre el deseo y la realidad. Molina también destacó los aspectos positivos de su equipo. Creo que defendimos muy bien, cuando pudimos atacamos y tuvimos la pelota, aunque las cosas no salieron tan bien como queríamos, pero el equipo compitió, dieron todo lo que tenían y estoy muy orgulloso del trabajo que hicieron los jugadores. Y mirando hacia adelante, Molina hizo un pedido que también merece ser reconocido. Dijo que sus jugadores jóvenes necesitan más minutos en sus clubes porque cree en ellos, los ha visto trabajar y tienen mucho para ofrecer. Eso habla bien de Molina como entrenador. Sus palabras previas al partido quizás fueron más grandes que el lugar en el que se encuentra ahora mismo el fútbol hondureño, pero su análisis después del partido fue el de alguien que entiende el proceso, que no escapa de los números y que mantiene la mirada en el futuro. Y en el fútbol eso vale algo. Ahora bien, hay algo que Molina dijo antes del partido que siguió resonando de una manera muy específica, algo que vale la pena mirar más de cerca, porque cuando dijo no vinimos aquí a jugar contra Messi, vinimos a jugar contra Argentina, en el fondo estaba admitiendo algo que la mayoría de los entrenadores no diría en voz alta: que Messi es una categoría propia, que separar mentalmente a Messi de Argentina es la única manera de no perder la cabeza táctica antes de que empiece un partido. Y eso, paradójicamente, es uno de los mayores elogios que se le pueden hacer a Leo, porque Messi ni siquiera jugó, se quedó en la banca, no tuvo ni un solo minuto, y aún así el entrenador rival le dedicó una frase específica en la conferencia de prensa previa al partido, y la prensa de todo el mundo repitió el mismo titular: Molina habla de Messi, no de Lautaro, no de Simeone, no de Paul. Messi, con 91,000 aficionados en el Kyle Field y Lionel Messi como la principal atracción desde la banca, el estadio más grande de Texas vibró de una manera especial solo por la posibilidad de verlo. Eso es lo que Messi genera en 2026. Eso es lo que genera pocos días de que empiece el Mundial. No necesita jugar para hacer la historia. No necesita tocar una pelota para que 91,000 personas estén pendientes de cada uno de sus movimientos. Hay algo casi surrealista en todo esto. Algo que dentro de unos años vamos a recordar con la misma nostalgia con la que hoy pensamos en los grandes de otras épocas, porque Messi está a punto de jugar el que casi con seguridad será su último mundial, y todo lo que está pasando ahora en estos amistosos, en estas preparaciones, en estos partidos en los que ni siquiera juega, pero aún así termina siendo el personaje principal, forma parte de algo que no volverá a ocurrir. Los actuales campeones del mundo comenzarán la defensa de su título el martes 16 de junio contra Argelia en el Arrowhead Stadium de Kansas City, luego el lunes 22 contra Austria, y cerrarán la fase de grupos el sábado 27 contra Jordania. En el papel, un grupo que Argentina debería superar sin demasiados problemas, pero en un mundial nada es fácil, nada está garantizado, y Messi lo sabe mejor que nadie porque ya vivió la gloria en Qatar. Ya levantó ese trofeo que persiguió durante 20 años. Ya lloró sobre el césped de Lusail con una medalla de oro en el cuello y la copa en las manos. Ya hizo todo lo que tenía que hacer. Y aún así, volvió. Se puso otra vez la celeste y blanca. Volvió para prepararse, para entrenar, para cuidarse, para volar a Texas y sentarse en una banca mientras 91,000 personas se emocionan solo con verlo saludar desde la línea de banda. Eso no es obligación, eso es amor. Lo que viene en este mundial no es la historia de alguien buscando redención. Messi ya la encontró.
Lo que viene es la historia de alguien que decidió regalarle al mundo un último baile, una última oportunidad de verlo hacer lo que solo él sabe hacer, de ver ese pie izquierdo que no ha dejado de sorprender al mundo desde que tenía 13 años. Molina, con su frase sobre no venir a jugar contra Messi, dijo accidentalmente lo más importante de toda la semana, que incluso los entrenadores rivales construyen sus planes de partido alrededor de cómo contenerlo, cómo neutralizarlo, cómo sobrevivir a algo que ningún sistema táctico ha logrado explicar por completo. Y en unos días, cuando empiece el Mundial, ese problema va a ser mucho más serio que enfrentar a Honduras en un amistoso, porque Argentina tendrá a Messi en el 11 inicial, con Lautaro, con De Paul, con Dibu en el arco, con Scaloni en la línea de banda, con todo. Y cuando llegue ese momento, cuando suene el himno y Messi levante la mirada hacia las gradas, con esa expresión tranquila que tiene antes de los grandes partidos, algo en el aire va a cambiar. Algo difícil de poner en palabras, pero que cualquiera que lo vio en Qatar entiende perfectamente. Hay jugadores que ganan partidos, hay jugadores que ganan campeonatos, y solo hay uno en toda la historia de este deporte que convierte cada aparición en un recuerdo del que la gente hablará durante décadas. Ese es Messi. Ese es el hombre al que el entrenador hondureño intentó sacar de la ecuación antes del partido, y ese es el hombre que, sin jugar un solo minuto, fue la historia más grande de la noche en Texas. Lo que viene en este mundial es historia y estaremos aquí para contarla.